Digamos que la novedad para nosotros, o lo que nos espera a nosotros, es la resurrección de los que estén muertos, de todos aquellos que murieron en Cristo cuando Él vuelva. Porque todos sabemos que tenemos un Dios de verdad, que dejó la tumba vacía, que si bien se sacrificó por nosotros, también para nosotros resucitó. Entonces no seguimos un Dios muerto, no seguimos una imagen inútil, seguimos al Dios vivo, al que está en nosotros todos los días de nuestras vidas. Y rechazar la resurrección de Jesús es decir que Dios es mentiroso. Y porque nosotros le creemos a Dios, y porque sabemos que Él está presente siempre allí donde hay dos o más reunidos, y que porque sabemos que también habita en nosotros, conocemos muy de cerca a ese Dios real, poderoso, vivo, que está en nosotros. Y por eso confiamos, más que confiar, estamos seguros de la salvación. En cambio, los que rechazan la resurrección del Señor deben estar seguros que no tendrán salvación. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. O sea que hay dos requisitos en este versículo, o dos condiciones, podríamos decir, indispensables para la salvación. Confesar con la boca que Jesús es el Señor y creer profundamente en nuestro corazón que se levantó de los muertos. Por consiguiente, lo que les decía hace un ratito, el que no cree en la resurrección no acepta la resurrección, porque hay muchos que no la aceptan, no tendrán salvación. Porque es una de las condiciones para ser salvo y también es una de las condiciones para la difusión del Evangelio. 1 Corintios 15:14 dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. No tendría sentido estar predicando sobre Cristo, no tendría sentido vivir la vida cristiana, no tendría sentido hablar del Señor si no hubiera resucitado. Porque sería predicar a un Dios muerto, mas nuestro Dios no es un Dios muerto, es un Dios vivo que resucitó. Tampoco existiría el cristianismo porque sería vana, es también nuestra fe. Si Cristo no resucitó, hay dos cosas que no tienen sentido. Predicar sobre alguien que está muerto y creer en alguien que está muerto. Sin embargo, hay mucha gente que cree en alguien que está muerto. Los distintos santos venerados en la Iglesia Católica, que tiene sus devotos, sus seguidores, están muertos. Vana es esa fe. Los que siguen religiones en los cuales su líder está muerto, vana es esa fe. No lo digo yo, lo dice la misma palabra. Vana es también vuestra fe
si Cristo no resucitó. Entonces los cristianos tenemos un gran honor y un gran privilegio. El privilegio de que nuestra fe no es en vano. Nuestra fe nos va a llevar a vivir eternamente con Dios. Estamos trabajando en esta vida terrenal y luchando muchas veces denodadamente en las cosas espirituales, porque la herencia que nos espera es enorme. Es enorme. Vida eterna junto a Dios, porque Él nos resucitará del mismo modo que Él resucitó primero. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Si Cristo no hubiese resucitado, nosotros viviríamos, no solo tendríamos una fe que es en vano, vivir una vida tras una religión en vano es muy triste, es perder la vida. Nosotros ganamos la vida porque seguimos de alguien o a alguien que está vivo y que nos promete vida eterna. Pero tampoco existiría la posibilidad de que nuestros pecados hayan sido borrados si Cristo no resucitó. Entonces, la gran importancia que tiene la vida cristiana, la gran relevancia es saber que tenemos un Dios vivo, que tenemos al Cristo de la tumba vacía y que tenemos al Cristo del sepulcro en el cual el cuerpo está ausente porque Él vive, Él resucitó. Entonces, nuestra fe ya no es en vano. Nuestra predicación no es en vano. Nuestra esperanza no es en vano. Nuestro anhelo de vida eterna junto a Dios no es en vano. Nuestros pecados ya no existen porque Cristo los borró. Nada es en vano cuando nuestro Dios es un Cristo que está vivo, que se levantó de la tumba y está preparando moradas para cada uno de nosotros. Cuán importante es tener presente este aspecto básico y fundamental para valorar la muerte y resurrección de Cristo como los dos hechos más importantes y más trascendentes para la vida futura, para la eternidad. Para saber que nuestro esfuerzo y nuestra fe volcada y entregada a un Dios vivo no es en vano, que no estamos perdiendo el tiempo. Estamos ganando en el conocimiento del Hijo de Dios que dejó la tumba vacía. 3 días solamente estuvo en la tumba. Pero después llegó el glorioso poder de resurrección y el cumplimiento de las promesas que los profetas ya habían anunciado. Y no nos dejó solos, porque resucitó, ascendió, está junto al Padre, pero dice o pensó, ¿y quién se va a ocupar de mi esposa, de mi iglesia, de mi cuerpo en la tierra? Y nos envió el Espíritu Santo. El Espíritu Santo para que podamos recibir poder. ¿Poder para qué? Poder para estar en unión con Él. Poder para entender su palabra.
poder para comprender su verdad, poder para conocerlo más al Señor, poder para enfrentar las dificultades de la vida, poder para solucionar los distintos problemas y las distintas angustias en las cuales muchas veces la circunstancia nos pone. Tenemos una puerta preciosa para salir de todas las angustias y de todas las dificultades, porque nuestra esperanza está depositada en un Cristo vivo, en un Cristo que está resucitado. Cuando la tumba estaba vacía, apareció María. No María la madre, sino María Magdalena. Y fue la primera en encontrar la tumba vacía. Cuando vio la tumba vacía, dice al que creía que era el hortelano, le dice, se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Estaban los velos, las vendas bien ordenaditas y en el lugar en donde había estado el cuerpo, había estado puesto el cuerpo. Pero el cuerpo ya no estaba más. Y todos pensaron que alguien había robado ese cuerpo. Corrió para avisarle a los apóstoles. Pedro y Juan salieron corriendo para ver si era cierto esa verdad. Los apóstoles tenían miedo. Estaban orando, pero a su vez estaban ocultos porque tenían miedo que a ellos les sucediera lo mismo que les sucedió a Jesucristo. Pero de pronto María golpea la puerta y dice, el Señor no está. El Señor no está. Y fueron y verificaron, el Señor no estaba. Su cuerpo no estaba. Fueron entonces a avisarle a los otros apóstoles. Vuelve María. Y ya habían regresado Pedro y Juan. Y María se quedó llorando. Y miraba el sepulcro. Y no podía creer. No podía creer que veía los velos, las vendas, el manto, veía todo. Y no veía el cuerpo de Jesús. E inclusive llegó a ver dos ángeles con vestiduras blancas en la tumba, uno en la cabecera y otro a los pies. Y una voz atrás de ella le dice, mujer, ¿por qué lloras? Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. ¿Cuántas veces había sido profetizada la resurrección? No era algo que los profetas no hayan dicho. Pero a veces, o siempre, la capacidad humana no tiene posibilidad de captar y entender las cosas de Dios. Por eso es importante acercarse más a Dios cada día, cada instante, para ir conociéndolo cada vez un poquito más. Por eso es importante vivir la vida espiritual. Porque estas personas habían estado al lado y habían convivido unos años con Jesús,
compartiendo muchas cosas y no habían ni siquiera pensado, ni se les cruzó por la cabeza que podría ser una resurrección. Se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando se dio vuelta, Jesús estaba allí. Era Jesús el que le hablaba. No lo había reconocido. Viéndolo, mirándolo, tampoco lo reconocía, porque tenía cuerpo glorificado. Ya no era ese cadáver ensangrentado, sufriente, que había muerto en la cruz. Era distinto. Había gloria en él. A punto tal que no lo reconoció. Y Jesús le dijo, según nos cuenta Juan 20:15, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y ella, pensando que era el hortelano, le dijo, el hortelano, el sepulturero, ¿no? Le dijo, Señor, tú lo has llevado. Dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Estaba hablando con su Señor, con el Señor resucitado. Ella creía que era el sepulturero. Dime dónde has puesto el cuerpo. Que quiero llevar el cuerpo al menos. Jesús le dijo, María. Y volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir, maestro. Cuando la nombró, ella reconoció que era su maestro. Muchas veces te nombra, muchas veces te habla, muchas veces te llama, y te llama, te nombra y te habla por tu propio nombre. Pero casi nunca reconoces su voz. Como sí lo reconoció María cuando escuchó su nombre. ¡Maestro! Esa sola palabra, María, abrió los ojos de la mujer. Esa fue la resurrección. Y a la noche, después de ese hecho, Juan 20:19 nos dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, o sea, día domingo, porque Jesucristo resucitó un sábado, el domingo ya estaba resucitado, porque la Biblia nos habla sobre la resurrección, que cuando llegaban los apóstoles y llegaba María y llegaban a la tumba, ellos ya encontraban la tumba vacía, porque había resucitado un día sábado. Nada más que no podían ir a la tumba el día sábado porque era día de reposo. Fueron el domingo y el domingo ya estaba resucitado. Y si le apareció a María ese día domingo, primer día de la semana, y a la noche de ese mismo día, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos, les dijo, paz a vosotros. Ellos estaban temblando, temerosos, llorando quizás la muerte de Jesús, o bien comentando lo que habían visto Juan y Pedro,
pero de pronto se les aparece Jesucristo en persona, con el mismo cuerpo que había tenido en vida, pero glorificado. Así también vamos a resucitar nosotros, con el mismo cuerpo que tenemos en vida, pero glorificado. Porque nuestra resurrección no será de espíritu solamente, sino de espíritu y de cuerpo. Cuerpo glorificado. Y dice que llegó allí donde estaban reunidos y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, no podían creer. Él tenía cuerpo glorificado, así que atravesó las puertas. Sí, las puertas y podía atravesar las paredes sin ningún tipo de problema. No había ningún tipo de encerramiento que podría obstaculizar el ingreso de Jesús. Y él ingresó y no podían creer, dudaban. ¿Será? ¿No será? Hoy decíamos, el Señor va a hacer temblar este templo. El Espíritu Santo va a derramar de su fuego. ¿Lo creemos o lo dudamos? ¿O pensamos que son frases hechas? Entonces Jesús les mostró las manos y el costado. Porque tenía cuerpo glorificado, pero tenía las cicatrices, tenía las marcas de lo que había sufrido. Y allí recién reconocieron los discípulos que era el Señor resucitado. Y se regocijaron viendo al Señor. Ellos creían que era un fantasma. Por eso tuvo que mostrarle sus manos, su costado y decirles, miren, por aquí pasaron los clavos, por aquí pasó la lanza. Ocho días después, porque Jesús estuvo varios días resucitado visitando gente. Y dice que en Juan 20:26, 8 días después estaban otra vez los discípulos adentro. Y con ellos estaba Tomás, uno de los apóstoles. Llegó Jesús y estando las puertas cerradas, lo mismo pasaba. La puerta cerrada, lo mismo pasaba. No hay puertas que se le puedan cerrar, al Cristo glorificado, al Cristo vivo. Estando las puertas cerradas, se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Hoy te dice a vos también, paz a vosotros. Y Tomás no estaba. Y cuando vino, le decían, hemos visto al Señor. Y Tomás respondió, como decimos nosotros muchas veces, cuando somos incrédulos, ¿no? Si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Y el versículo 20-27 dice que luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Mete la mano en mi costado y verás que soy el Cristo vivo. Allí Tomás tomó conciencia
de su falta de fe y le dijo, Señor mío y Dios mío. Y hay algo que a mí me intrigó. Y que no sé, me hubiera gustado saber, me hubiera gustado conocer. En una de esas el Señor me lo cuenta. Porque Juan 20:30 dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Tanto que nos cuesta a nosotros disciplinarnos para aprender la palabra de Dios, y lo que está escrito es una mínima parte, lo que el Señor quiso revelarnos. Porque aquí, sobre su resurrección, dice que hizo muchas otras señales en presencia de los discípulos, pero eso no está escrito en la Biblia. Entonces la intriga que tengo es, Señor, ¿qué cosas habrán sido esas señales? ¿Qué cosas no nos quisiste revelar? ¡Qué riqueza de sabiduría en Dios! Que Él nos cuenta lo que nosotros podemos asimilar, comprender, aceptar. Y no aquellas cosas que quizás no podamos comprender ni aceptemos. No están escritas en este libro. Y culmino con la frase de Juan 11:25 de las palabras que dijo Jesús. Yo soy la resurrección y la vida. No hay otro. Él es la resurrección en la vida y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Por eso titulé esta palabra como resucitó y nos resucitará. Porque el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Amén, amén y amén, Señor.